Hola, buenos días. Bueno, pues presento al siguiente ponente, que es Raúl Contreras. Raúl es empresario, economista y emprendedor social. Es un cofundador de Nitua, que es una plataforma dedicada a la innovación socioeconómica, y además es docente en diferentes másteres y cursos en varias universidades y coautor de diferentes publicaciones sobre temáticas como el emprendimiento social, el trabajador acompañante, empresas de inserción y centros especiales de empleo y el valor social y la inclusión sociolaboral, y él nos va a hacer una presentación sobre la matriz de transformación como herramienta para el cambio. Raúl, te paso la palabra. Bueno, pues buenos días a todas y muchas gracias por permitirme estar aquí y compartir este rato y esta herramienta que es el fruto del trabajo de bastante gente y que, pues escuchando antes a Marta cuando decía qué podemos hacer, pues de alguna forma quiere ser una herramienta que ayude a que todas podamos hacer algo y todas podamos encontrar un espacio de realización en el que apoyemos esas transformaciones sociales y medioambientales. Voy a compartir una presentación, a ver un segundito. No sé si lo estáis viendo ya. Sí, lo vemos. Vale. Bueno, pues vamos a ver si no lo compacto demasiado porque es largo y el tiempo es corto y no se rompen en ninguna neurona. Pero bueno, el trabajo en el que nos hemos metido parte de algo que ya nos han estado contando. Este esquema que tenéis delante pues es una visión más económica, es una visión que ha venido a llamarse la de la economía rosquilla, donde nos está explicando, bueno, pues que hay un aro verde, ese aro es, digamos, la parte gruesa de un donut, donde se supone que tenemos que ir transitando para no caernos por los lados y, sin embargo, bueno, pues todas esas franjas rojas que veis significa que ya nos hemos caído. Nos estamos cayendo pues por ámbitos como los que antes ya nos describían, el cambio climático, de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y hacia adentro, bueno, pues hacia adentro nos está mostrando cuando nos caemos en el ámbito social. Y estamos hablando de la pobreza, de los desequilibrios, de las exclusiones, de la paz y la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. No profundizo porque creo que todos tenéis ya este dibujo más o menos en la cabeza. Seguramente, bueno, pues el dibujo ha venido a recoger a otras propuestas. Aquí tenéis cómo los ODS entran también dentro de este dibujo de la economía rosquilla. Es curioso que este modelo económico, que hace poco anunciaba Ámsterdam que va a ser el modelo que va a regir su ciudad, bueno, pues huele a pueblo a distancia, porque nos está diciendo que si nos vamos hacia el lateral porque estamos maltratando el medio y la naturaleza, pues nos vamos a caer. Y es algo que ya se sabía y que ya se hacía y que ya se cuidaba en ese mundo rural, y evidentemente la falta de cuidado hacia las personas pues es más de lo mismo. El cuidado que ha existido y que todavía pervive en el mundo rural hacia los niños, hacia los mayores, hacia los más vulnerables, pues es otro de los ejemplos que hacen que digas, bueno, esto tiene toda la pinta, ¿no? De que sería fácil de implementar en el medio rural porque le es natural. Bueno, pues esto resulta que es una gran innovación socioeconómica que nos lo presentan las grandes capitales y que, bueno, pues vienen a ser un poco el retrato de lo que queremos, ¿no? De ese objetivo macro, de hacia dónde tenemos que ir. Esta herramienta va hacia ahí también. Estamos todas de acuerdo en que tenemos que ir hacia ese punto, y lo que hemos planteado es una herramienta que, bueno, pues que desde las necesidades y los problemas aporte soluciones, y que todo eso lo haga de una forma pues como muy estructurada y muy operativa. La herramienta no se ha diseñado en concreto para ningún agente, o sea, es al revés, es para cualquier agente económico, y como agente económico evidentemente tenemos a las administraciones, tenemos a las empresas, tenemos a las entidades,
Es más, podemos hablar de tenemos a los territorios cuando pues, los distintos actores de un territorio de forma conjunta abordan programas de desarrollo local que evidentemente tienen todo su cariz también económico. El momento de construir, bueno, pues es un momento en el que lo primero que haces es mirar todo lo que hay y dentro de lo que hay encontramos pues 3 herramientas que son herramientas, y aquí enlaza un poco con lo del diseño estratégico. Son herramientas que nos permiten hacer un diseño estratégico de nuestro avatar, de nuestro programa, de nuestra empresa, de lo que sea, ¿no? De la entidad en la que trabajamos. La primera es la de la economía solidaria. La economía solidaria lleva más de 30 años bueno, pues conviviendo aquí en este país y mucho más en otros, y tiene todo una propuesta de auditoría que, como decía, es una herramienta de diseño estratégico muy potente que trabaja focalizando especialmente en todos los ámbitos sociales y medioambientales. Luego está el balance de la economía del bien común. Es otra de las fuentes con las que hemos trabajado y que, bueno, pues quizás sea más reciente, pero con una implementación también importante en el Estado y que vuelve a ser otro documento que nos aporta la posibilidad de reflexionar sobre la realidad de nuestros territorios, de nuestras empresas o ayuntamientos y planificar hacia adelante apoyándonos en una especie de barómetros cuantitativos que nos van informando, ¿no?, de cuál es la situación. Y por último hemos cogido los ODS con sus 171 indicadores y bueno, pues nos hemos puesto a trabajar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues construir una matriz que nos permita hablar de cambio sistémico. Aquí yo creo que viene un elemento clave para nosotros, todo esto tiene que estar enmarcado en la teoría del cambio. Tenemos que hablar de qué cambia en los territorios, qué cambia en cada una de las entidades, y no nos sirve ya el trabajo pues eso, de objetivos operativos que son como muy palpables, pero que al final no nos estén dando información de cambio. Para poder hablar de transformación tenemos que hablar de cambio sistémico y la matriz nos tiene que ayudar a identificarlo. Nuestra intención es que la ecuación económica integre todos los valores. Y dices, ¿de qué me estás hablando? Pues de lo que estoy hablando es de que hoy la ecuación económica trabaja en términos financieros exclusivamente. Tanto lo que es el valor social como el valor ambiental no está entrando en la ecuación, y al no entrar en la ecuación no entra en el espacio de decisiones y en el espacio de las políticas empresariales ni públicas. Y evidentemente cuando a una ecuación le quitas incógnitas, los resultados van a ser erróneos porque no está contemplando el conjunto de esos valores con los que debería trabajar. Bueno, pues la matriz viene a apoyar el que esa ecuación económica sí que sea capaz de trabajar con los 3 valores. Y bueno, la consecuencia de ello, desde luego, para nosotros es poner la economía al servicio de la vida. Parece una cosa de perogrullo, porque a nadie se le ocurriría crear una herramienta a la que tengamos que servir, pero resulta que de facto lo es. A esto evidentemente hay que darle la vuelta y para ello, bueno, pues tendremos que trabajar el modelo de otra manera. Y así conseguir que ese mundo del valor social, del valor ambiental se equilibre con el financiero y que juntos nos lleven también a reequilibrar esos espacios de convivencia y de interdependencia que son el medio rural y el medio urbano. Bueno, esto es un pantallazo, no pretendo que se lea esa letrita pequeña, que nadie se preocupe. La matriz está disponible para quien la quiera y la podéis estudiar y manejar sin ningún tipo de problema. El foco interesante de esto es las 3 primeras columnas de 3 colores pequeñitas que hay, son los 3 balances, REAS, la EBC y los ODS. Lo que hemos hecho ha sido alinear todos los objetivos y todos los indicadores de los 3 informes y fundirlos para en el resumen poder trabajar. ¿Por qué
nos ponemos a trabajar sobre ellos? Pues porque identificamos dos problemas básicos. Uno, una carencia grande de resultados de cambio. Antes ya comentaba la importancia de la teoría del cambio. Si no tenemos resultados de cambio, realmente podemos estar entrando en problemas de diseño estratégico. Lo bajo a un ejemplo muy sencillo. Podemos decir que hemos formado a 5.000 personas, pero con ello no estamos diciendo que hayamos cambiado nada. Pues formación puede ser maravillosa y transformar, pues por ejemplo, todo el reciclaje o la separación de basuras de un municipio, o puede ser simplemente pues 4 horas colgado de un micrófono y una inutilidad absoluta. Entonces, bueno, cuando se utilizan indicadores operativos como he formado a 5.000, no digo que sea una información desdeñable, pero no nos habla para nada de cambio. Eso es lo que estamos buscando. Al alinear estos 3 informes, identificamos los resultados que van buscando y nosotros los hemos traducido en esa columna que se ve así, bueno, pues un rosa muy fuerte, que es traducirlos en resultados de cambio. Nosotros queremos trabajar exclusivamente con resultados de cambio. A esos resultados de cambio, entonces sí, a esos les vamos a buscar indicadores que nuevamente sean capaces de explicar el cambio. Y bueno, pues sobre ellos han salido 1, 2 o 3. Cada indicador de estos, bueno, ha trabajado en una horquilla 0-100, una valoración. ¿Por qué en una horquilla 0-100? Porque queremos trabajar con la evolución y con los procesos. Hay muchos de estos indicadores operativos que acaban situándote en un punto determinado. Por ejemplo, pues el apoyo al empleo de colectivos de exclusión, te hablan de cuántos contratos. Entonces, aquella persona que andaba muy lejos de la empleabilidad, aunque haya evolucionado pues un 20% su empleabilidad, si no ha llegado al contrato, pues no queda constancia de absolutamente nada. Es como si no hubiéramos hecho nada con esa persona. Bueno, pues si nos vamos al mundo medioambiental lo veremos igual. Es decir, si la transformación en agricultura regenerativa de un territorio, bueno, pues si le ponemos el punto en cuando me ponen el sello, todas las evoluciones desaparecen. Bueno, al trabajar con el 0-100, todas las evoluciones se reconocen y entran a contar dentro de los indicadores que se plantean. Hay otro dato interesante y es que al construir esos indicadores se ha tenido en cuenta un coeficiente de depuración que es el decremento del valor. ¿De qué habla esto? Pues de lo que habla es que bueno, hay actividades que se pueden desarrollar que cada año vamos a tener que retroalimentar para que se sigan dando un resultado social o ambiental positivo, un impacto, y otras pues que bueno, las pones en marcha y siguen dando. Por ejemplo, esto suele pasar mucho con la creación de una herramienta. Esta misma herramienta, la matriz tendrá un impacto en función de su uso y una vez bueno, se esté usando, año tras año seguirá generando impacto sin que nadie tenga que poner nada. Sin embargo, bueno, podemos ponernos en casos en los que si yo estoy trabajando pues, con un colectivo determinados procesos de ocio inclusivo o de lo que sea, seguramente vamos a tener que estar introduciendo recursos año a año para que ese impacto se vaya retroalimentando. Bueno, pues también en la medición nos parece interesante tener eso en cuenta, porque si no parece como que solo el que ha avanzado es el que está transformando, y a lo mejor lo que pasa es que ya transformó antes. Entonces, si no acumulamos, bueno, pues queda como que esta empresa o este municipio no ha avanzado nada y lo que pasa es que estaba en el 100 ya. Por lo tanto, para eliminar también ese sesgo, pues se trabaja con un depurador de decremento que nos permite tener datos acumulados. Bueno, aquí tenéis uno a modo de ejemplo, donde tenemos el resultado de cambio de la diversidad está presente en los órganos de gobierno de la entidad. Y como indicador, pues salvo el tema del porcentaje, que lo hemos puesto simplemente para el ejemplo, pues es un incremento anual mínimo del 10% de la diversidad,
al mapa particular de la entidad. Aquí lo del mapa de la diversidad ya empieza a ser pues, un elemento también innovador. No se habla ya de un colectivo en concreto, sino de un mapa que recoge a todos los colectivos, que se incorporan en los órganos de gestión de la entidad hasta ocupar la tasa equivalente a su representación general en el conjunto de la entidad. Bueno, pues este es un indicador que sí que nos está planteando ya bueno, pues que no solamente se ha hecho un plan de igualdad, sino que el plan de igualdad se está aplicando y que cuando se aplica el plan de igualdad ocurren cosas como esta, ¿no? Como que entra bueno, a un consejo de administración de una empresa pues una diversidad de personas. Como os he dicho, ahí todo va al 0 a 100 y luego abajo se va referenciando cada uno de estos resultados de cambio, esos indicadores, con aquellos que corresponden tanto a la bueno, a REAS y su auditoría social, a la EBC y su balance, o a los ODS y sus objetivos. Y con eso obtenemos una matriz que nos da una idea de la capacidad transformadora de un territorio y de lo que ya ha transformado. Tenemos los dos datos. O sea, estamos en el 0-100, si hemos llegado al 70 significa que llevamos ya avanzada una transformación del 70 y que nos queda un 30 y que además nos está señalando dónde tenemos los retos para obtener ese 30. Cuando ya tenemos eso, lo que estamos trabajando es cómo llevamos eso ahora a una herramienta operativa. La primera era una herramienta de diseño estratégico y una herramienta operativa la llevamos a un cuadro de mandos y aquí introducimos otro elemento que es la medición del valor social y ambiental como valor económico. Para esto se utiliza la metodología SROI, es una metodología a nivel internacional que nos permite ya no solo valorar, sino valorizar, o sea, monetizar esos valores sociales y ambientales que hemos sacado de la matriz como los más singulares, como aquellos que nos interesa perseguir durante todo el proceso. Y, bueno, esta metodología de medición nos va a permitir, primero, monetizarlo, con lo cual nos metemos en el tablero económico. Nos guste o no nos guste, ese tablero nos exige hablar en su lenguaje y no podemos ir con redacciones narrativas, sino que tenemos que ir con datos numéricos y además económicos. Por lo tanto, es importante para poder negociar en el tablero general del modelo esa traducción y poderla introducir pues, en una cuenta de explotación de una empresa o en la contabilidad de la administración pública o de una entidad social. Y además nos permite luego hacer un seguimiento operativo, ya no el seguimiento evaluativo que se puede hacer también sobre la herramienta estratégica, sino es tan operativo como puede ser la contabilidad, que ya tenemos unos datos, tenemos una relación, el ROI relaciona el recurso que inyecto con el resultado que obtengo, por lo tanto hablamos de capacidad de conocer la eficiencia y no solo la eficacia de todas nuestras políticas y de acuerdo a eso podemos ir corrigiendo en el proceso si no se está adaptando la planificación a la realidad, o mejor dicho, la realidad a la planificación. Bueno, esto sería otro espacio para plantear, pero sí que acabar diciendo que estas metodologías llegan a trabajar con la medición de intangibles, que también aparecen poco en esos indicadores e informes que comentábamos antes, y bueno, pues plantear que son metodologías que nos van a permitir trabajar con todos los agentes en un mismo idioma. Es decir, vamos a poder relacionar todos los agentes de un territorio para que se vuelquen en un valor compartido. Está además alineado con el informe GECES de Europa, que desde 2014 dice cómo se tiene que medir el valor social y el valor ambiental, y esta metodología está totalmente alineada a ella. Simplemente cierro ya con esto, es algo que aún no hemos hecho, que tenemos que hacer, y es rodear esa matriz de un montón de pequeños núcleos que nos van a permitir
dibujar las piezas del puzzle. De alguna forma la matriz es el holístico, es el conjunto de la empresa, del territorio, de la administración, y ahora sobre cada uno de estas áreas o transversales vamos a establecer unos indicadores que nos hablen exclusivamente de la vivienda o que nos hablen exclusivamente del mercado o del arraigo, y bueno, pues con el dibujo de la matriz más podremos tener un puzzle con sus salientes y sus entrantes, y buscar en otros territorios las piezas que nos encajen y trabajar desde el conocimiento libre y compartiendo el conocimiento para ir tapando nuestras fichas y acabar teniendo el puzzle totalmente dibujado. Bueno, pues esto, nuestro objetivo, ya digo, con más entidades, es desarrollarlo entre este año y el que viene, pero de momento la matriz ya está en la calle, ya ha sido ensayada con administraciones, con empresas, con entidades, y está disponible para que la gaste cualquier persona que así lo considere. Nada más, bueno, yo no sé si acaso pasaré a la organización esa matriz para que quien quiera la pueda solicitar, y no obstante, bueno, pues la casa desde la que hablo se llama Nitua, y en info@nitua.eu podéis solicitarme lo que queráis, que es vuestro. Muchas gracias, Raúl. Sí.